contengan una norma de carácter jurídico. De carácter jurídico. Entonces podemos indicar que todas estas fuentes son de total importancia en este curso para poder interpretar y conocer en sí el derecho de hoy a través del derecho del ayer, ¿verdad? Entonces para esto sirven estas fuentes históricas. Vamos con las fuentes materiales. Estas son llamadas fuentes reales. Constituyen el conjunto de datos metajurídicos que le dan contenido a las normas jurídicas. Estos son todos los hechos reales de donde emana la necesidad de regular ciertas materias, considerándolas como propias circunstancias que rodean al hombre en su comportamiento de los demás. Entonces, podemos indicar que este tipo de fuentes materiales, o también llamadas reales, se refiere a todos los acontecimientos que han surgido y que han ocasionado que se dé la creación de una norma que regule lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este tipo de fuentes. Ahora bien, vamos con las fuentes formales. Dentro de estas fuentes formales, estas se refieren a la forma o manera en que las normas se expresan en una sociedad determinada. Este concepto es técnico jurídico y alude al origen de la norma en una autoridad reconocida por el derecho positivo que mediante un procedimiento establecido confiere a una norma correcta. Acá podemos concluir que las fuentes formales del derecho administrativo son, ¿qué, jóvenes? ¿Qué clasificación encontramos dentro de estas fuentes? Acá, dentro de esta clasificación, encontramos la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los decretos ley, los reglamentos, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía, los principios generales del derecho y, por supuesto, la doctrina. Todo esto encontramos dentro de la clasificación de todas las fuentes formales. Entonces, si se dan cuenta, acá no existe un acuerdo unánime en cuanto al número de fuentes jurídicas administrativas, como les explicaba anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta rama del derecho es muy amplia, es muy extensa. Entonces, acá vamos a encontrar muchas y varias leyes que forman parte dentro de esta clasificación de las fuentes del derecho administrativo. Ahora bien, vamos a ir viendo cada una de las que se encuentran dentro de la clasificación de las fuentes formales. Como les indicaba, en primer lugar tenemos pues la Constitución, que la Constitución es una fuente formal y directa del derecho administrativo. Esta es la Constitución como ley escrita suprema del Estado, es la fuente primaria no solo del derecho administrativo, sino que también de todas las ramas del derecho que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que deben adaptarse a los principios vigentes. A eso se refiere la Constitución. Dentro de la Constitución, como ustedes ya la han analizado en otros cursos, ahí ustedes encuentran el fenómeno palpable de la Constitución, de lo que se encuentra vigente dentro de normas de carácter administrativo, como por ejemplo, vamos a citar algunas, que es el organismo ejecutivo, principalmente el legislativo, el judicial, consejo de desarrollos, gobernadores, registro de la propiedad, forma de división administrativa, régimen municipal, y entre otras, ¿verdad? Ahí también encontramos el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, bienes del Estado, el régimen financiero, la función que debe realizar la función pública, y también encontramos varias entidades, como por ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala, que son entidades autónomas, y ahí ustedes también podrán mencionar otras
otras entidades autónomas que se encuentran contempladas dentro de la Constitución. Ahora bien, la ley, que es otra rama o es otra fuente del derecho que pertenece, es una fuente formal, ¿verdad? Esta es una manifestación del derecho escrito. Esta se le puede definir como una norma jurídica que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada para el efecto. Acá, pues, como ustedes ya saben, las leyes que se encuentran o cuál es el procedimiento para poder crear una norma jurídica o una ley, ya ustedes lo saben bien, no vamos a entrar tanto al fondo porque ustedes saben cómo es ese proceso para la elaboración de lo estipulado o de lo que se encuentra regulado en el artículo 174 al 180 de la Constitución Política de la República y también en los artículos 109 y 133 de la Ley del Organismo Legislativo. Ahí ustedes en esos artículos van a encontrar cuáles son los pasos principales para la creación o la elaboración de una ley. También tenemos, acá tenemos también los tratados internacionales. Estos son acuerdos de voluntades celebrados entre dos o más sujetos del derecho internacional. Acá en los tratados internacionales podemos indicar que también es parte de la fuente del derecho administrativo, siempre que sean aceptadas por el ordenamiento jurídico interno. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que todos los tratados internacionales o todos los acuerdos que sean firmados entre los estados deben de ser ratificados por el Congreso de la República. Sin embargo, acá al momento de ratificarlos, el Congreso en ningún momento puede hacer una modificación de estos tratados o de estos contratos. O convenios o lo que sea, ¿verdad? No se pueden modificar, sino que únicamente si el Estado de Guatemala está de acuerdo a poder ser parte de esos tratados, entonces tiene que aceptarlo tal y como viene establecido, no se pueden modificar. Y la facultad que tiene para realizar este acto administrativo lo podemos encontrar en el artículo 171 literal L y el 183 literal K, que acá es donde le da esa facultad al Congreso de la República para que puedan, para que deban de ser aprobados o no, que se aprueben o no, ¿verdad? Los tratados, convenios o cualquier otro arreglo internacional, pero como les indicaba, no pueden ser modificados. Entonces, por eso indicamos que estos tratados internacionales también son fuentes del derecho administrativo, porque al momento de que el Estado de Guatemala venga y ratifique, ya forma parte, ya es una fuente del derecho administrativo. Los decretos ley. El decreto ley es fuente del derecho administrativo, ¿por qué? Por ser una ley ordinaria. Asimismo, podemos indicar que los decretos ley son normas jurídicas contenidas material de ley y jerarquía de ley. Pero, a diferencia de todo ello, debido a las circunstancias peculiares, no son emitidas por el organismo legislativo, sino que únicamente estos decretos ley son emitidos por el organismo ejecutivo. Acá, dentro de estos tipos de decretos ley, vamos a encontrar varios supuestos o varias opiniones en cuanto a estos tipos de decreto. A ver, alguien... perdón, jóvenes, es que estaba viendo que
escribieron en el chat. Preguntan el canal de YouTube. Micrófonos, por favor, jóvenes. Gracias. Bueno, entonces, como les indicaba, acá vamos a encontrar varias opiniones. Yo creo que a ustedes, a la mayoría, lo que se le viene en mente cuando hablamos acerca de decretos ley, son los famosos, los que son creados en un gobierno de facto, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que se les ocurre. Pues, vean, acá vamos a ver los tipos de decretos que hay y por qué decimos que estos son creados únicamente por el organismo ejecutivo y no por el organismo legislativo. Me gustaría escuchar la opinión de alguien. ¿De algún Buenas alumno? noches, licenciada. Linda, yo tengo... Le voy a comentar. Cuéntenme. Mencionaba, el organismo ejecutivo da algunos decretos, pero esos son decretos legislativos. Y esos decretos legislativos, el ejemplo que podemos poner de ellos es las leyes los decretos que se metieron para la suspensión de cómo se llama, en base a la ley de orden público. Esos son decretos legislativos. Tiene ciertas facultades el Ejecutivo para poder emitir ciertos decretos, pero solo en casos muy excepcionales. De ahí el decreto es proclamado por el Congreso de la República. No sé si estoy en lo correcto, licenciada. Exacto. Gracias, Sergio. ¿Alguien más que quiera hablar? No sean tímidos. Bueno, pues vean, como lo indicaba el compañero, en efecto, el organismo ejecutivo tiene la potestad para poder emitir decretos ley. Y uno de los ejemplos más comunes, como bien lo indicaba él, son los que emite el presidente, pero que le da la facultad la ley del orden público. No sé si ustedes la tienen a la mano y si no, pues pueden buscarla. Ahí en esa ley, ahí se encuentra, le está dando la facultad al organismo ejecutivo para que pueda emitir esos decretos ley. Cuando hablamos acerca de estos decretos, indicamos que es el que este organismo puede crear. Y como les indicaba, pueden ser de dos formas. En la ley de orden público, ustedes ahí, no sé si me ayudan, por favor, a ubicar el artículo 2, si alguien que lo pueda leer. Yo lo tengo. Gracias, por favor. Artículo 2. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificará las situaciones previstas en el artículo anterior y, según su naturaleza o gravedad, emitirá el decreto que corresponda con las especificaciones y en el grado que respectivamente se refieren a los artículos 151 y 153 de la Constitución de la República. Ok, gracias. Anoten ahí 151 y 153, porque no solo la Constitución es la que da y rige esta facultad, ¿verdad? Ahora léeme el artículo 6. Artículo 6. Inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma, de calamidad pública o de sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique y apruebe. En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Los derechos relativos al estado de prevención no requieren la intervención del Congreso. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, acá en ese artículo se refiere y da la opción, o sea, le da la facultad al Congreso. Si bien es cierto, el Ejecutivo va a crear esta ley, este decreto ley, pero, sin embargo, el Congreso puede venir, puede ratificarlo, modificarlo y asimismo también no lo puede aprobar, pero
son unos, no son todos. Estamos hablando acerca del que menciona ahí, el de calamidad, estado de calamidad, estado de alarma y estado de sitio, si no estoy mal. Estos son los únicos que el Congreso puede ratificar, modificar o no aprobarlos, ¿verdad? Ahora bien, los únicos que no puede realizar ninguna modificación el Congreso son a los estados de prevención, que justamente fue que mencionaba el compañero, son los que últimamente el presidente de la República ha emitido, incluso no sé si el día de hoy va a emitir algún decreto o ley. ¿Por qué es un decreto? Porque es un decreto el cual él en reunión, en Consejo de Ministros, viene y aprueban, crean ese decreto para por la situación que estamos viviendo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, se vuelve ley porque se vuelve de obligatoriedad, es una obligación, y si se violenta ese decreto, pues también va a tener sus consecuencias jurídicas. A eso se refiere. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces entre el decreto y un decreto ley? Ligda, mire, también están los decretos que hacen los jueces, que son de mero trámite, ¿verdad? Que son otros decretos aparte, tengo entendido, que están en el 141 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Exactamente, pero, ojo, no confundan eso, estamos hablando en derecho administrativo. Esos decretos son decretos jurisdiccionales, o sea, son de la rama judicial. Tienen diferentes nombres, ¿verdad? Exactamente. Si bien es cierto, la ley del organismo judicial los define como decretos, ¿verdad? Porque son resoluciones, decretos y otros nombres que ustedes van a encontrar ahí, pero dentro de esos decretos no podemos decir de que va a ser un decreto ley, porque esos son, como tú mismo lo dijiste, son de mero trámite, ¿verdad? Tiene el nombre de decretos, pero como algo judicial, o sea, eso dejémoslo, es algo interno, no es un decreto ley que podamos decir que ese decreto va a contener una obligación para todos. ¿Ya? ¿Me explico? Pero son temas diferentes. Si bien es cierto, tienen el mismo nombre, a eso se le llaman decretos de trámite, como tú lo indicaste, pero no es del área judicial, eso es del área judicial. Ahorita estamos acá en temas administrativos. Ese decreto no tiene, o sea, sí tiene efectos jurídicos, pero... Sí, gracias, Ligda. Solo quería ver okay. si estaba bien con mi entendimiento, que eran diferentes. Ok, excelente. Sí, son totalmente diferentes estos tipos de decretos. Entonces les preguntaba. Bueno, entonces, estos tipos de decretos ley son los que emite el organismo ejecutivo, como les indicaba, ¿verdad? Como les decía, de que hay otros autores o legisladores que sostienen y son del criterio que le dan plena validez a todos estos tipos de decretos ley que son emitidos por los gobiernos de facto, que la mayoría yo creo que conocen estos decretos ley como los que son creados en un gobierno de facto. A ver, menciónenme un decreto ley que ha sido creado o aprobado dentro de un gobierno de facto. El Código Civil. Código Civil. Exacto. El Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, excelente, sí tienen conocimiento, ¿verdad? Sí, a esos decretos ley son los que mencionan otros autores o hacen referencia a estos tipos de decretos ley. Que sí. Disculpe, Ajá. Sí, disculpe, licenciada, usted antes de que le interrumpieran, digamos, la ciencia, realmente iba a decir la diferencia entre el decreto y el decreto ley, perdón. Ok, gracias, sí, ahorita vamos ahí a ese caminito. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, ahora bien, ya entienden ustedes, como les decía, de que para otros autores se refieren y hacen únicamente referencia a estos tipos de decretos ley, ¿verdad? Que son los decretos que son creados dentro de un gobierno de facto. Sin embargo,
estamos hablando del derecho administrativo y también lo podemos tomar en cuenta que esa ha sido una función que ha realizado al momento de crear esas leyes. Ahora bien, les preguntaba, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un decreto y un decreto ley? Pues que los decretos, estos son creados únicamente por el Congreso de la República. A eso se refiere, únicamente por el Congreso. Y el decreto ley es el que crea el organismo ejecutivo y pueden ser de dos formas. Puede ser por medio de un golpe de Estado o como lo indican los otros autores, ¿verdad? De los que son emitidos dentro de un gobierno de facto, y también son los que se encuentran dentro de la ley de orden público, como lo vimos hace un rato. Esa es la diferencia dentro de estos dos decretos. Ahora bien, menciónenme un nombre de un decreto o el número. El 1441. Ligda, el decreto 6/2020, de cuando fue todo lo del COVID, lo sacó el Ejecutivo. Exactamente, ahí estamos hablando que es de un decreto ley, pero de un decreto que son los que emite el Congreso de la República. Entonces ustedes ahí tienen que tener esa diferencia. Los decretos ley son todos los que emite el presidente de la República, ya sea que se pueda dar de dos formas, por medio de un golpe de Estado, o bien dentro de todos los que se encuentran dentro de la ley de orden pública, como tú lo indicaste hace un momento, ¿verdad? Entonces, todos los decretos vamos a mencionar como, por ejemplo, el Código de Notariado, el decreto 314, y así sucesivamente ustedes pueden ir buscando más decretos, van a ir encontrando más de los que emite el Congreso de la República. Entonces, tengan muy en cuenta esta diferencia entre estos dos decretos. Entonces, los decretos ley únicamente podemos indicar que son los que es el organismo ejecutivo, que son los que crea el organismo ejecutivo. ¿Estamos? Y esperamos a ver dentro de una hora, a ver qué va a pasar, si van a emitir algún decreto o algo, ¿verdad? A ver qué sucede. Estamos a la espera. Bueno, ¿estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, solo aclarando para mi registro. El decreto ley solo lo puede emitir el Ejecutivo y el decreto solamente el Legislativo. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Licenciada, perdone, buenas noches. El decreto ley, estamos hablando del Ejecutivo, que no es un gobierno de facto, es por medio de la ley de orden público, o yo estoy mal. Es que por eso les indicaba que el organismo ejecutivo puede crearlo por dos formas. Se puede hacer la primera por el que se crea cuando están dentro de un gobierno de facto, el que ustedes conocen, cuando se da un golpe de Estado, ¿verdad? Y la segunda es que son los que se encuentran en la ley de orden público. ¿Por qué metemos acá estos decretos dentro del gobierno de facto? Porque estos no son aprobados por el Congreso de la República. Entonces, por estas dos vías, pero la más común dentro del derecho administrativo es la segunda opción que les estoy indicando, que son todos los decretos que la ley del orden público y la Constitución Política de la República de Guatemala le da esa facultad al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Sí, licenciada, gracias. Bueno, vamos a continuar viendo acerca de las fuentes que pertenecen a las fuentes formales. De ahí encontramos la costumbre. La costumbre es aquella norma jurídica no escrita que no ha pasado por el proceso de formación legislativa. Es la única fuente del derecho no escrita y precede a la ley. Se constituye a través de la repetición constante de una determinada conducta en el conglomerado social, el cual además de practicarla presta sus asentimientos generales por la convicción que es jurídicamente obligatoria. Acá en la costumbre este tema es un poco extenso dentro del derecho administrativo guatemalteco. Esta no es una fuente directa, sino más bien es una fuente real.
¿Por qué? Porque tiene la capacidad de determinar el contenido de ciertas normas para que éste sea fijado por el legislador. Acá tenemos la preeminencia del derecho escrito, pero en esta costumbre no existe una norma escrita, sino que únicamente por los precedentes, ¿verdad? Ustedes han escuchado que en algunos pueblos a veces tienen algunas costumbres de tomar la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Eso se refiere a este tipo de fuente jurídica. La jurisprudencia. Acá la jurisprudencia se entiende por la manera habitual, uniforme y constante con que los órganos jurisdiccionales aplican el ordenamiento jurídico positivo a los casos sometidos a su conocimiento. Es lo que resulta de varias sentencias dictadas por los jueces al aplicar la ley a casos concretos. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la jurisprudencia, o sea, son decisiones uniformes en el mismo sentido, que sean casos similares, pero que las resoluciones finales vayan en el mismo sentido, a eso se refiere. Al momento de existir 3 sentencias dentro de en la misma forma, ahí ya estamos realizando la jurisprudencia. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que en materia, cuando hablamos de la Corte de Constitucionalidad, tienen que ser a los 3 fallos contestes. Tienen que ser 3 fallos en el mismo sentido que la Corte de Constitucionalidad haya emitido. Entonces, al tener 3, ya estamos creando una jurisprudencia. Pero ¿qué sucede? Si únicamente encontramos 2 sentencias en el mismo sentido, acá no hay jurisprudencia, no la podemos tomar en cuenta y decir, miren, ya existe un antecedente, ustedes ya sentaron jurisprudencia en cuanto a este tema, ¿verdad? Entonces, tienen que ser 3 fallos. Más de 3 fallos. Mire, una pregunta, para que se llame doctrina legal, ¿cuántos fallos tienen que ser? 3 fallos. Es que un abogado me dijo que jurisprudencia es cuando, bueno, el juez tiene el primer fallo, ¿no? Y cuando ya hay 3 dice que se vuelve doctrina legal. No sé si... Sí, la ley de amparo y exhibición personal ustedes la van a encontrar como doctrina legal. La ley de amparo y exhibición personal, ustedes ahí la van a encontrar que es una doctrina legal, que esos 3 fallos ya se vuelve una doctrina legal, ¿verdad? Que también es conocida como la jurisprudencia. Ahora bien, les pregunto, en casación, ¿cuántos fallos tienen que existir para que sea 5, una licenciada, jurisprudencia? ¿no? 5. Exactamente. Son 5. Exactamente, son 5 fallos en el mismo sentido, ajá, exacto. Entonces, para que se vuelva una doctrina legal o una jurisprudencia, ¿verdad? Que, vean, sucede mucho acá en nuestro país que cuando se da el cambio de magistrados, pueden cambiar, pueden darle ese giro a esa jurisprudencia. O sea, se puede cambiar, no específicamente de que si ellos son de otra opinión, pues pueden cambiarla, ¿verdad? Pueden darle ese giro. Fíjense que en materia laboral, la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, hace un par de años, fueron de la opinión y del criterio de que en el tema del pago de prestaciones de los patronos hacia el trabajador, indicaron ellos de que cuando el patrono no efectuara ese pago, tenía que certificársele a lo conducente. Pero, ahora bien, ¿qué sucede? Recuérdense que por una deuda no hay cárcel. Entonces, ahí existe una contradicción, porque si bien decía, bueno, si el patrono no le cancela las prestaciones, pues entonces tienen que certificarle lo conducente para que se inicie el procedimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se daba o lo que se da usualmente con las personas que trabajan en el Estado?
¿Por qué? Porque cuando hacen el reclamo de pago de prestaciones, el organismo, el ente o el órgano administrativo en este caso, a veces se tarda en efectuar el pago. ¿Por qué creen ustedes que se tardan? ¿Será que es porque en realidad el órgano administrativo no quiere o se pone sus moños? No, no le vamos a pagar. Yo creo que en este caso, licenciada, lo que sucede es la burocracia del Estado al momento de emitir los pagos y de tener las resoluciones legales, que hace de que ellos puedan, generalmente todas las instituciones del Estado llegan hasta la última instancia para poder resolver una situación de pago. Entonces creo que esa sería la respuesta. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, aparte de la burocracia que se da en la mayoría de órganos administrativos, vean, el problema que se da es de que en los órganos administrativos tienen un presupuesto. El problema es de que si ustedes son ministros o son jefes de un órgano administrativo y les llega la notificación el día de hoy de que dentro de los 3 días siguientes a la notificación ustedes que tienen que efectuar el pago, o les dan por lo menos 5 días, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos a medio año y este órgano administrativo tiene su propio presupuesto. Lo que realiza el órgano administrativo en estos casos es de que viene y lo programa, ese pago lo programa para el siguiente año, lo incluye en ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que indicaba la Corte de Constitucionalidad? Bueno, señores, si ustedes no cancelan, se les tiene que certificar lo conducente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El trabajador no recibía el pago en ese tiempo que la Corte de Constitucionalidad les había impuesto en ese fallo y ya venían y le planteaban, iniciaban la denuncia, ¿verdad? Entonces ya el Ministerio Público venía y solicitaba el retiro de inmunidad del funcionario o del jefe del órgano administrativo a través del antejuicio, que recuérdense que los funcionarios gozan de esa investidura del antejuicio, que no deben de ser perseguidos sin antes llevar a cabo gozan de ese beneficio, ¿verdad? De que antes de que se lleve a cabo la investigación, tienen que presentar, llevar ese procedimiento administrativo para verificar si se le puede hacer el retiro de esa inmunidad de las cuales ellos son favorecidos. ¿Y qué es lo que sucedía? Entonces planteaban la solicitud de antejuicio porque habían presentado una denuncia penal porque ese órgano administrativo no había efectuado el pago. ¿Por qué? Porque en los fallos que la Corte había hecho, indicaba que tenía que ser lo conducente, o sea, se les tenía que certificar. Sin embargo, recuérdense que por deuda no hay cárcel, ¿o sí? No, licenciada, no hay cárcel por deuda. Exacto, no hay. Entonces, aquí había una contradicción, ¿verdad? Entonces, yo creo que la nueva Corte aún no se ha pronunciado por el momento en cuanto a estos temas. Y por eso es de que a muchos ministros de Estado les planteaban un antejuicio para que pudieran ser investigados y así ya retirándole esa inmunidad, entonces ya podían venir y certificarle lo conducente, ¿verdad? O sea, ya podían solicitar ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Solicitar la orden de aprehensión. Entonces, acá yo encontraba un poco de discrepancia en cuanto a este tipo de fallos. Pero a lo que voy es de que ya existían más de 3 fallos para que se pudiera tomar en cuenta esto como una jurisprudencia. Y es lo que la mayoría de trabajadores realizaba o realiza hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya existen más de 3 fallos. O sea, sí se dieron esos 3, cumplieron, y entonces ya se está volviendo una jurisprudencia en la práctica, ¿verdad? Que también podría ser llamada como una doctrina legal. Sin embargo, puede cambiarse
Esto lo pueden cambiar, no es de que así se va a quedar para siempre, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta, en los fallos de la Corte de Constitucionalidad son 3 y en casación son 5. Bueno, y yo les puse de ejemplo eso, ¿verdad? Pero vean, en materia administrativa, nos ponemos a hablar acá, yo creo que no nos alcanza la noche. Ahora bien, vamos por analogía. Este es un proceso de autointegración al aplicarse en ausencia de un texto expreso en un caso determinado. Una ley que rige en casos análogos consiste en la aplicación de una norma jurídica previstas para un caso o una situación determinada a otros casos o situaciones distintas. Acá cuando hablamos de analogía podemos poner como ejemplo cuando se dan las lagunas, las famosas lagunas legales. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman lagunas legales? ¿Jóvenes? Porque tiene vacíos que no se comprenden muy bien. O sea, existen esos vacíos, ¿verdad? Entonces, el órgano administrativo utiliza esta analogía. ¿Por qué? Porque la ley no le dice cómo debe resolver, pero existe un artículo similar o una ley que le puede dar la luz, entonces acá es donde utiliza la analogía, que puede utilizar una ley, aplicar una ley a un caso concreto, regulado, pero que sean de similar caso, ¿verdad? Y por supuesto que estén contemplados en la ley. A eso se refiere en el tema de la analogía. Licenciada, perdone una pregunta. Con el tema de la analogía, esto es cuando algún artículo, por ejemplo, dice que se aplicará supletoriamente. Supletoriamente es... ¿qué te diría? No, sí, no, ¿verdad? Podemos indicar de que... Lo que pasa es de que, mira, acá la ley te está diciendo de que puedes utilizar supletoriamente otra ley. Sin embargo, cuando hablamos de analogía, acá en ninguna de las leyes te está dando otra opción. Entonces tú tenés que indicar, o sea, la ley no te está diciendo expresamente que podés hacerlo. Entonces, a eso se refiere la analogía. La ley no determina. Muchas gracias. Bueno, los principios generales del derecho. Acá no hay consenso en la doctrina en relación a los que son algunos. Algunos dicen que los principios del derecho romano, otros sostienen que son principios del derecho natural, otros autores indican que son del derecho de agentes, de la moral, otros dicen que son valores supremos que pueden formar la conducta humana y que se fundan en la conducta racional y en la realidad histórica. Asimismo indican que expresan valores básicos de un ordenamiento jurídico y otros, ¿verdad? Otros autores sostienen que los principios generales del derecho no provienen exclusivamente de estas fuentes, sino que de todas ellas. A eso se refiere cuando habla de los principios del derecho. De cualquier forma, se les considera entonces estos principios generales, que son fuentes indirectas y supletorias que deben observarse especialmente en caso de falta, una oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley. Entonces ahí se ponen en práctica todos los principios del derecho. La doctrina. Pues son estudios de carácter científicos que realizan los juristas acerca del derecho, ya sean con el propósito puramente teórico o de sistematización de sus preceptos, y con la finalidad de interpretar normas y señalar las reglas de aplicación. La doctrina está integrada por opiniones, teorías y sistemas elaborados por tratadistas y publicistas del derecho y que exponen en sus obras o trabajos. Les pregunto, ¿será que las tesis que ustedes van a realizar, primero Dios, en un par de años, será que se va a convertir en una doctrina?
No creo, licenciada. Yo sospecho de que la doctrina la hacen, por ejemplo, las asociaciones le puedo, por ejemplo, hay una asociación de magistrados constitucionalistas y otro tipo de asociaciones que son los que pueden emitir algún tipo de doctrina, pero no creo que se tome como doctrina una tesis de un universitario. ¿Por qué no? Porque o sea, nosotros somos profesionales del derecho, sí, en algún momento, pero no tenemos la experiencia y para poder entrar dentro de que fuera una doctrina, si no me equivoco. Ok, tú dices que no tienes la experiencia. Sí se puede, licenciada. Sí se puede, licenciada. Exactamente. Yo creo que sí, licenciada. La tesis de Mario López Larrabe es doctrina, a mi punto de vista. Exacto. Porque tuvo una investigación previa a la tesis. Exactamente. ¿Por qué ustedes van ahí a hacer una investigación de carácter? O sea, el hecho de que tú no te consideres de que sos un profesional o eso, por eso es de que les piden las tesis, jóvenes, porque ustedes prácticamente ahí van a ser profesionales. Si bien es cierto, la pueden comenzar a hacer antes o después, pero sin embargo, ustedes van a realizar un estudio y van a sacar sus opiniones en cuanto al tema que ustedes elijan. Y claro que va a ser una doctrina. ¿Por qué? Porque va a servir para estudio de otras personas, las opiniones de ustedes. Por eso dice de que son sistemas o teorías, opiniones elaborados por personas expertas en el tema del derecho, juristas o tratadistas, como ustedes lo quieran llamar, pero sí van a formar parte de la doctrina. Y la tesis de ustedes, por supuesto, va a estar en la biblioteca. Ahí va a estar, se queda la tesis. ¿Para qué? Para que quede para consulta de los estudiantes, pero sí va a ser parte de la doctrina. Bueno, el reglamento. Ya poco nos queda. El reglamento, bueno, este tipo de reglamento tiene necesariamente que estar condicionada a la ley. Depende de la ley. El reglamento desarrolla la ley y no puede contradecirse. El reglamento da todos los procedimientos para que se pueda desarrollar la ley. Entonces, podemos indicar que es un conjunto sistemático de normas jurídicas destinadas ¿a qué? A la ejecución de la ley. ¿Por qué la ejecución? Porque los reglamentos nos van a decir todos los procedimientos y cómo puede desarrollarse esa ley. Entonces, a eso se refiere este tipo de reglamento. También al hablar de reglamento, la naturaleza jurídica lo constituye un acto administrativo del presidente y de los órganos descentralizados a los que la ley le da facultad de reglamentarse. Dentro de la ley, dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes ahí van a encontrar que se le da la facultad también al presidente y a las entidades o a los órganos administrativos que puedan crear sus propios reglamentos. Como les mencioné al inicio, se recuerdan de que dentro de la Constitución indica varias entidades administrativas. Entonces, estas entidades tienen sus propias leyes y estas entidades, ellos son los encargados de crear sus propios reglamentos para poder desarrollar la ley. Si bien es cierto, el Congreso de la República viene y les crea su ley, el decreto, pero la función administrativa de poder emitir este reglamento la van a tener cada uno de los órganos administrativos. Y ahí ustedes van a encontrar el fundamento en el artículo 183, inciso E y F, donde le da la facultad también al presidente de la República para que pueda emitir reglamentos administrativos. En el inciso E y F, como les indicaba, ustedes ahí lo pueden leer y también pueden ir buscando en la ley del organismo ejecutivo. Clases de reglamentos.
tenemos los reglamentos administrativos y los reglamentos jurídicos. Dentro de los reglamentos jurídicos son aquellos que se regulan el procedimiento de los órganos de la administración que deben de seguir la competencia y que la ley les va a otorgar a los mismos. Entonces, cuando hablamos acerca de estos reglamentos jurídicos, como les indicaba, son todos los que desarrollan las leyes. Por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo es un decreto, pero también tiene su reglamento, el cual desarrolla la ley, indica cómo es el procedimiento. Entonces, cuando hablamos acerca de reglamentos jurídicos, nos referimos a eso. Ahora bien, los reglamentos administrativos. Acá dentro de estos reglamentos nos va a indicar o va a reglamentar todo lo interno para el buen comportamiento de los trabajadores y del órgano administrativo, ¿verdad? O sea, de que este tipo de reglamento administrativo no va más allá que únicamente regular la conducta de los administrados. A eso se refiere estos reglamentos. Por ejemplo, para las personas que trabajan en instituciones privadas, dentro de esas instituciones se encuentran reglamentos. ¿Por qué? Porque ahí les indican a ustedes el horario, la forma de comportamiento, cómo deben de vestirse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a este tipo de reglamentos se refiere en cuanto a los administrativos. Dentro de los órganos administrativos, también cada órgano que ustedes visiten, que son muchos, acá en Guatemala hay varios órganos administrativos, tienen dentro de su propia dirección un reglamento administrativo, el cual les va a decir la conducta para que puedan desarrollarse. También dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, acá encontramos los reglamentos como se los dije al inicio, hay entidades autónomas, descentralizadas y centralizadas que se encuentran en la Constitución, que también tienen estos tipos de reglamentos jurídicos y que estos mismos órganos también emiten sus propios reglamentos administrativos. La diferencia entre una ley y un reglamento, podemos indicar que la ley le da competencia y el reglamento da el procedimiento. La ley emana del órgano legislativo, como les indicaba, mientras que el reglamento es un acto propio del órgano administrativo, es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque lo va a crear el mismo órgano. Y son diferentes por los órganos que los emiten. Esas serían 3 diferencias que les puedo dar. Ustedes pueden encontrar muchas más diferencias entre una ley y un reglamento. Bueno, instrucciones y circulares que se originan del derecho administrativo. Son todas aquellas comunicaciones que los superiores jerárquicos de la administración pública dirigen a sus subordinados a efecto de indicarles la manera de aplicar una ley o un reglamento, o las medidas que deben adoptar para el mejor funcionamiento o la mejor prestación del servicio. No constituye fuente del derecho administrativo, puesto que son cuestiones que normalmente se derivan de una ley o de un reglamento. Sencillamente son instrucciones, recordatorios de orientación, tanto para los subordinados y también como los particulares. Ustedes, si van a realizar algún trámite a un órgano administrativo, ahí a veces en las ventanillas se encuentran algunas instrucciones o circulares que el mismo órgano administrativo ha emitido para el personal o para los particulares, de que tal vez han realizado un cambio de horario o que les ponen un requisito más para tal trámite, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere a este tipo de instrucciones y circulares que se derivan dentro del derecho administrativo. Y por último tenemos la codificación del derecho administrativo. La codificación, como lo veíamos al inicio del curso, es un derecho relativamente nuevo. Se puede decir que surge a raíz de la Revolución Francesa y más específicamente a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, fecha que a partir del cual el particular deja de ser un objeto del capricho del monarca y pasa a ser un sujeto que va a tener derechos para poder opinar o impugnar todos los actos administrativos. A eso se refiere la codificación. Y por último, ¿sí?
Disculpe, cuando usted hablaba de los circulares, también van de la mano con los memorándum que comparten. Exacto. ¿O cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un circular y un memorándum? Pues vean, el memorándum a veces va dirigido a una sola dirección, el memo, o sea, va dirigido específicamente a una sola unidad. Mientras que esa circular puede incluir varias unidades o direcciones del órgano administrativo, como lo indicábamos, que también puede ser para los particulares y no solamente para las personas en general, mientras que los memos sí son directamente internamente de un órgano en específico, dentro de una dirección, mientras que las circulares no. Ok, de nada. Bueno, y por último, como les indicaba, está la codificación y recopilación. Esto ahí, al momento de pasarles la presentación, ustedes la pueden leer. Ya no creo que me dé tanto tiempo para poderles explicar, pero son temas así prácticamente como las definiciones acerca de qué es lo que significa la codificación y la recopilación, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, licenciada, muchas gracias. Ok. Licenciada, disculpe, yo solo en cuestión de la jurisprudencia. El fallo tiene que ser del mismo tema, del mismo caso, digamos, y tiene que fallar de la misma forma. Por ejemplo, si le negaron a alguien, qué sé yo, no sé, las prestaciones porque porque dijo que estaba embarazada y no había avisado, y la otra persona estaba en la misma situación pero fallaron a favor. O sea, tiene que ser exactamente el mismo caso para que sea tomado como jurisprudencia para ay, Dios mío. Como una fuente del derecho, que sea exacto. Fuente. Exacto. Vean, les voy a poner como ejemplo algo administrativo que hace poco se pronunció la Corte de Constitucionalidad en cuanto al tema del boleto de ornato. Ustedes ya han escuchado acerca de eso, de que la Corte indicó que no es obligatorio de que todos los órganos administrativos puedan solicitar el boleto de ornato para poder realizar los trámites. Entonces, hay que verificar si en ese mismo sentido tal vez ya se pronunciaron en 3 sentencias diferentes, pero sobre el mismo caso. Entonces, si ya tenemos 3, entonces eso ya se puede tomar en cuenta como una doctrina legal o como tomarla en cuenta como la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes puedan venir y en algún órgano administrativo les indiquen, no, es que es obligatorio y no le podemos realizar el trámite, entonces ustedes ahí ya pueden citar esa jurisprudencia si existieran más de 3 fallos. Ligda, pero yo creo que esa es una inconstitucionalidad parcial sobre el artículo 20 del Código Municipal, lo del boleto de ornato. Artículo 12 del Código Municipal es. Código Municipal, sí, exactamente. Sí, es una inconstitucionalidad, no fueron amparos, o sea. No, pero les estaba poniendo como ejemplo, ¿verdad? Sí, son inconstitucionalidades que fueron declaradas inconstitucional, pero, por ejemplo, si en este caso hubieran sido amparos y existieran 3 fallos, entonces ahí ya se pueden. O como, por ejemplo, el tema que les indicaba en cuanto a la reclamación del pago de prestaciones. Sí. Pero gracias, Alain, por yo el ejemplo que tengo es del 7282-2019. ¿Perdón, del qué? La jurisprudencia del expediente 7282-2019, que es sobre el artículo 225, donde regula se puede gozar de medida de sustitutiva. Y establece que el juez tiene la libertad, pongamos artículo para darle medida a cualquier persona, ya que exactamente. No por la misma. Exactamente, a eso se refiere este tema de la jurisprudencia, pero que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie en 3 fallos
de números de expedientes diferentes, pero que vayan en el mismo sentido. En cuanto al tema laboral, ustedes van a encontrar un montón de jurisprudencia acerca de tema laboral y penal también, como tú lo indicabas, en todas las ramas del derecho. Pero gracias, Alain, por hacerme la observación de la inconstitucionalidad, ya no me recordaba de tanto que veo. Licenciada, disculpe, una última pregunta. Fíjese que estábamos revisando que el lunes tenemos descanso por el feriado del domingo, ¿verdad? Entonces, de aquí al examen ya no vamos a tener comunicación con usted. ¿Usted podría decirnos hasta qué tema va a abarcar el examen para nosotros tenerlo presente y estudiar únicamente ese contenido, ¿verdad? Hasta lo que vimos el día de hoy. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Nadia Miller. Vean, bueno, ya no hay más dudas acerca del contenido, pues vamos a entrar a hablar acerca de las evaluaciones. Solo que, jóvenes, me preocupa porque yo recuerdo que un día, en el día que tuve problemas en cuanto a las sesiones, me preocupé porque me indicaron algunos alumnos que era su primer día de clase y que no habían podido ingresar. Sin embargo, en estos últimos días de clase yo no he visto más de 200 alumnos. Entonces, por favor, díganle a sus compañeros de que ya en coordinación y en la facultad nos facilitaron el tema de Zoom, de darnos una licencia de Zoom para que todos pudieran ingresar al curso. Entonces, me imagino que después van a decir que no se conectaban y todo esto. Entonces, el día de hoy les voy a dar las instrucciones para el día del examen. La evaluación, no sé si ustedes ya tienen ahí su calendario, jóvenes. Sí, licenciada. ¿En qué horario nos toca? Nos toca el 18 a las 7 de la noche. Ahí les aparece un código de la plataforma de Classroom, que es ustedes ya están ahí. Recuérdense, ustedes ya están asignados en esa plataforma de Classroom. Y para los que no, pues pueden agregarse el día de hoy. Ahí en esa plataforma yo les voy a asignar a todos la evaluación del examen. Entonces, ahí les voy a colgar un link para que ustedes desde su teléfono celular o de la computadora, como ustedes quieran, puedan ingresar a ese link y poder resolver el examen. Vienen preguntas directas, vienen preguntas de falso y verdadero y también vienen preguntas de selección múltiple. Entonces, por favor, estudien los temas que vienen, pues es hasta lo que vimos el día de hoy. Yo en un momento les voy a estar compartiendo esta última presentación en la plataforma de Classroom para que ustedes estudien los temas que hemos visto acá en clase. Como les dije, vamos a evaluar los temas que hemos visto acá en clase. Yo no les voy a evaluar un tema fuera, un tema que no hemos visto en clase. Entonces, como lo indicaba la compañera, el día lunes se trasladó el descanso. El día lunes no tenemos clase, entonces sería hasta el día miércoles. No sé si tienen alguna otra duda respecto al examen. Sí, licenciada, como usted refería que hay una sección o una sección del examen, ¿verdad? Que es de respuesta, de pregunta directa. Me imagino que es de escribir la respuesta, ¿verdad? ¿Hay alguna restricción de que tenga que iniciar con mayúscula o todo en minúscula, de no incluir puntos o no va a haber ninguna? Bien, todo minúscula. Ustedes tienen que responder con todo minúscula. Todas las palabras minúsculas, respetando las tildes. Eso sí se los encargo porque a veces no colocan tildes. Tomen en cuenta, todo minúscula. O sea, la primera letra, todo minúscula, recuérdenlo bien. De igual manera, ahí en las instrucciones yo les voy a recordar, por favor, les encargo, lean las instrucciones, lean bien cada una de las preguntas, por favor. Gracias, mi amor. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Y con el tiempo cuánto nos dará, disculpe? Les voy a dar 40 minutos. ¿Por qué les voy a dar 40 minutos? Para algunos compañeros va a ser muy poco, pero para los que van a estudiar va a ser mucho tiempo. No sé, bro. Saúl se estaba.
Entonces, 40 minutos, el examen va a ser habilitado a las 7 en punto, 19 horas en punto, y se va a cerrar a las 7:40. Por favor, traten de enviarlo antes de las 7:40, porque de lo contrario, no voy a recibir el examen y tampoco su evaluación, como que se va a quedar en el aire. Si alguien tiene algún problema de internet ese día o cualquier problema que lo sacó del sistema o qué sé yo, por favor me avisan por medio de Josué o escriben ahí en la plataforma de Classroom, que yo ahí voy a estar pendiente de cualquier problema que se dé con ustedes. Que como les repito, nunca he tenido ningún problema en cuanto a este formulario de examen, nunca he tenido ningún inconveniente con los alumnos. Gracias a Dios siempre ha salido bien. El problema va a ser de que si ustedes lo envían después del horario, ya no les va a aparecer nota. Entonces, por favor, ahí les encargo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si todo está claro, pues entonces les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Cuídense, jóvenes, por favor, porque la situación está empeorando cada día más con el tema de esta pandemia. Entonces, cualquier cosa o inconveniente que tengan así referente a eso y que por eso no se van a poder evaluar, por favor, me lo hacen saber. Gracias, feliz noche. Que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Jóvenes, antes que se me olvide, les quería comentar que yo les doy clases cuando ustedes están en exámenes. Entonces, nuestro próximo día de clases ya ¿qué día cae? ¿30, jóvenes? Día lunes. Ustedes ese día terminan examen, entonces nos vemos el 4. No, 3. El 3 de septiembre. Sería 3. Exactamente, sí, porque como los exámenes acá tienen un día sí, un día no, entonces yo he acostumbrado, bueno, es un derecho que ustedes, todos los alumnos tienen, a poder tener ese día para que puedan estudiar. Entonces, cualquier cosa, igual siempre nos comunicamos ahí por medio de la plataforma o por medio de Josué. Les deseo una feliz noche y éxitos en sus exámenes parciales. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.